Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto en nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa. Bueno, hoy estamos aquí para debatir acerca de los cambios sociales y políticos que se vienen produciendo en nuestro país, para lo cual contamos con los ponentes que veis en la mesa. Ellos son, desde el extremo derecho, Rodrigo Mirola, que es filósofo, Esteban Hernández, ¿no?, que es periodista del diario digital Confidencial, y a mi izquierda Aurora Nacarino Bravo, que es politóloga. Con objeto de que el acto de hoy se parezca lo máximo posible a un debate y no a una mera juxtaposición de intervenciones, pues hemos diseñado un pequeño formato que os explicamos muy brevemente para intentar que eso sea así, ¿no? Y es que hemos organizado la sesión en 3 bloques temáticos, en cada uno de los cuales los ponentes dispondrán de un primer turno de 4 minutos, transcurrido el cual tendrá un segundo turno en el cual se entiende que, bueno, se pretende que puedan entrar en dialéctica, ¿no?, que puedan confrontar con las cosas que han dicho el resto de ponentes en sus primeras intervenciones respectivas, y transcurridos esos 2 turnos el público podrá intervenir planteando, bueno, unas 3 preguntas al menos, ¿no?, quizá alguna más, para facilitar que vayan dirigidas al tema que recién se acaba de tratar, etc., ¿no? Sucesivamente se irá pasando los restantes bloques hasta que se termine el acto. Entonces, bueno, el primero de los temas lleva por título de los bloques temáticos Digitalización y emprendimiento de sí. A través de las transformaciones económicas y tecnológicas que venimos digamos, padeciendo las últimas décadas, pues se puede considerar que una de las figuras, de las novedades, ¿no?, de todo ese proceso pueda ser la aparición de una nueva figura, como digo, que será la de esa persona, ¿no?, para la cual apenas hay diferencia entre su vida laboral y su vida, digamos, personal, ¿no? Una persona pues que probablemente tenga o experimente fórmulas de contratación muy precarias, que pase la mayor parte de su tiempo libre valorizando sus propias capacidades profesionales, ¿no?, cuyas redes personales sean medios para obtener oportunidades profesionales, laborales, formativas o lo que se quiera. Entonces, bueno, se trata de que los ponentes valoren pues cuál sea el alcance o el sentido político de esa nueva realidad y que pues planteen de qué modo, mediante qué dispositivos institucionales se podría abordar políticamente dicha situación creciente, en particular en los sectores de población más jóvenes. Y bueno, yo creo que podemos empezar por el extremo derecho, ¿no?, y mantener ese orden, por ejemplo, ¿no?, el resto de la sesión. Y nada, ya le doy la palabra a Rodrigo. Sí, coges tú esta misma. Justamente está esto. Vale, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Sociedad Cultural Gijonesa por la invitación y a todos ustedes por la atención. Básicamente, quería plantear algunas consideraciones sobre la cuestión de la digitalización del emprendimiento de sí, ¿no?, esta cuestión de cómo afectan el desarrollo de estas nuevas tecnologías a los individuos y a la economía. En primer lugar, creo que estamos ante probablemente una especie de barra libre ideológica de las élites ante esta cuestión, ¿no?, ante la cuestión de la digitalización. Cualquiera probablemente habréis visto los anuncios del Banco Santander que hablan de la digitalosofía y de, por ejemplo, varios representantes del sector financiero y demás que comparan ya no la cuarta revolución industrial, esta cuarta revolución tecnológica con la primera revolución industrial o la segunda revolución industrial, sino que incluso la comparan con el descubrimiento de la rueda y cosas por el estilo. Claramente parece que hay una especie de asunción de que la digitalización es un mero fenómeno climatológico, ¿no?, una cuestión que tiene que ver simplemente con el desarrollo de la tecnología y queda fuera de foco cualquier clase de conflicto político, la historia desaparece por completo y parece que simplemente es una cuestión que está pasando en las sociedades de capitalismo avanzado, a los individuos que viven en ellas, que por supuesto están solos, ¿no?, digamos, fuera de cualquier vínculo socio-comunitario, y que de alguna manera tendrían que adaptarse o morir, ¿no?, como dice un título de, ya digo, un representante del mundo de las finanzas. Adaptarse a este proceso de digitalización. De alguna manera creo que, bueno, yo no soy un especialista en esta cuestión, pero leyendo los documentos y los informes de cómo creen que va a afectar este proceso de digitalización, que como sabéis, digamos, consiste en 2 procesos complementarios. Por un lado, una automatización de distintos procesos, ¿no?, de comercialización y de producción de bienes y servicios con estas nuevas tecnologías digitales, y por otro,
lo que se conoce como computarización, que tiene que ver con la utilización de estas nuevas tecnologías para el procesamiento y el uso de datos. De alguna manera, los efectos que se espera que tenga sobre el empleo, que es una de las cuestiones más importantes, no parece que haya evidencias compartidas, los expertos no se ponen de acuerdo. Hay desde algunos que dicen que no va a tener excesivo efecto, digamos, en términos de pérdida de empleo, sino que más bien se van a ganar empleos y va a haber un aumento además acompañado de la productividad. Otros que, sin embargo, anuncian que llegaríamos a sociedades en las cuales el trabajo dejaría de tener vigencia como organizador de la vida social y constructor de vidas de los individuos. Y luego un tercer grupo de especialistas que podríamos llamar los indecisos, que dicen que hay elementos que van a tender a aumentar la productividad de las economías de los países del capitalismo avanzado y otros que, bueno, otros factores que van a tender a disminuirla. Lo que me parece interesante es que incluso los más indecisos plantean que estaríamos ante la posibilidad de que, por ejemplo, en la OCDE el 12% de los empleos de estas sociedades sean automatizados. En el caso de España se habla de alrededor de un 9 o un 10%. En esas circunstancias, y en el caso en particular de España, con el mercado laboral que todo el mundo conoce como está, ¿no? Que digamos que se podría caracterizar con tres conceptos de manera muy rápida, porque no tengo tiempo, pero básicamente la precariedad, la pobreza laboral y la desigualdad laboral, parece bastante razonable que, más allá de si nos ponemos de acuerdo en los datos y cómo va a afectar en términos de empleo neto, de creación de empleo neto, hay que poner algunas medidas, digamos, de seguridad para los individuos, para que puedan seguir desarrollando proyectos de vida y de emprendimientos reales, más allá de la lógica esta totalmente ideológica de que cada uno tiene que adaptarse siendo como digo, simplemente considerado como una especie de capital humano, o poner una serie de medidas meramente paliativas de esta cuestión. Pues yo creo que una medida política y económica interesante y para no excesivamente radical sería la renta básica universal para pensar en un nuevo contrato social. Buenas tardes y gracias a la Sociedad Cultural por la invitación, ¿no? Siempre es un placer. Creo que estamos en un tipo diferente de capitalismo, del capitalismo que veníamos conociendo en los últimos 30 años. Y eso implica, entre otras cosas, la necesidad de una nueva mano de obra. No, tampoco voy a dilatarme en ese extremo, pero si antes contratabas a alguien para que generase un producto, realizase un trabajo determinado, ahora lo que de alguna manera incitas en esa mano de obra es que genere valor. El emprendimiento de sí, que citaba Borja, tiene exactamente que ver con esto. Y del mismo modo que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Esa visualización del cuerpo de la mujer a través de partes en las que se miden los elementos formales, las medidas exactas, el tipo de ropa que debe llevar, las actividades que debe realizar para ser deseable ante los ojos de los demás y también deseable, ¿no? Para difundir una imagen atractiva de sí misma. Con la mano de obra ocurre un poco igual y se nos dice que debemos tener determinados idiomas, una formación especializada en tal área. Además, debemos controlar más o menos bien de lenguajes informáticos determinados, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera lo que se nos dice es que, y tanto en la mano de obra juvenil como en la adulta, una continua reactualización de nuestros conocimientos para que el mercado de trabajo se fije en nosotros y nos pueda contratar en un sentido o en otro, nos pueda hacer que permanezcamos en el puesto de trabajo. Bueno, esta idea forma parte de un discurso, ¿no? Y de una transmisión, de una especie de reforma de uno mismo, ¿no? Para tener un buen recorrido personal que tiene poco que ver con la realidad, porque la realidad es que ha habido una contracción en el número de puestos de trabajo disponibles por muchas razones, y la primera no es desde luego la automatización, aunque probablemente ocurra, ¿no? Pero también tiene que ver con deslocalizaciones, con un intento de generar más valor para el accionista que va minando el número de puestos de trabajo disponibles, etcétera, etcétera. Y cuando esa contracción se produce, se devalúa también la mayoría de los títulos que nos permiten acceder al mercado laboral. Antes tenías una carrera, esa carrera te capacitaba de alguna forma para encontrar un trabajo. Después debíamos tener una carrera y un máster determinado. Después hemos pasado a tener una carrera, varios másteres
pero en realidad lo que te va a dar la diferencia en el ámbito laboral es tener una titulación en determinados centros de prestigio, determinadas universidades, que son las que legitiman, ¿no?, para realmente tener una buena vía de acceso. Ese camino es un camino, por lo tanto, mucho más limitado. Es decir, hay poca gente que pueda costear todo ese tipo de trayectoria profesional que al final garantiza un buen resultado. Al mismo tiempo, se ha incrementado muchísimo la importancia de las redes personales, es decir, quién te conoce y dónde y de qué manera, porque es lo que te abre la puerta de acceso al camino laboral. Bueno, al hacer esto, lo que fundamentalmente se produce es no solamente una contracción del mercado laboral, sino un desplazamiento de las opciones laborales hacia aquellas partes de la sociedad que tienen mejor posición social y más recursos para invertirlos en formación o para invertirlos en relaciones. Y este es un poco el esquema en el que nos estamos moviendo. Puede ser que en el futuro la digitalización sea algo que realmente transforme la sociedad de una manera radical, ya veremos a ver, pero en ese contexto lo que debemos pensar es mucho más en el presente, mucho más en el momento actual y en lo que se está produciendo, porque si no es así, lo que ocurrirá es que los nuevos mecanismos de realización del trabajo caerán en las mismas redes que hoy están estructurando la sociedad y por lo tanto nos encontraremos con un entorno donde las máquinas puedan hacer trabajos pero servirán para desplazar más mano de obra y no para mejorar el tipo de vida que en la sociedad tenemos, ¿no? Bueno, yo voy a empezar disculpándome porque traigo más dudas que certezas a este debate y voy a aprovechar este espacio para exponer, creo, las preguntas que nos plantea la nueva situación económica propiciada por el cambio tecnológico y la interacción de esa situación económica y laboral con el aspecto político o el aspecto de la representación. En primer lugar, creo que es importante señalar que efectivamente vivimos un proceso de cambio tecnológico que está propiciando transformaciones profundas, transformaciones que producen desigualdad, transformaciones que producen inestabilidad y sobre todo incertidumbre. También es cierto que no nos encontramos ante la primera revolución tecnológica de la historia. Todas las revoluciones tecnológicas que han tenido lugar a lo largo de la historia han propiciado estos momentos de inestabilidad, de incertidumbre, de desconocimiento del horizonte laboral y económico al que se ven abocados los trabajadores. Ha generado pérdidas de empleos, destrucciones de empleo, pero también ha creado nuevas oportunidades de empleo. Todo eso seguramente también esté presente en el momento actual, pero sí creo que hay una novedad que debemos plantearnos tiene que ver con la aceleración del cambio tecnológico. Yo creo que el cambio tecnológico es cada vez más acelerado y que eso también plantea nuevas preguntas. Es decir, normalmente las revoluciones tecnológicas exigen un periodo de adaptación a esos cambios, pero no sabemos cómo podemos responder desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista de la política a los retos de vivir en un proceso tecnológico que está permanentemente revolucionándose, ¿no? Es decir, en una revolución tecnológica constante. Esa es para mí una pregunta a la que las sociedades occidentales nos vamos a tener que enfrentar y que los sistemas políticos van a tener que dar respuesta. En segundo lugar, hay otra duda que me surge y es que vivimos en regímenes herederos de las revoluciones liberales. Si uno piensa en la revolución estadounidense, por ejemplo, piensa en dos conceptos de representación y de tributación, ¿no? Y cómo aquella revolución estuvo muy guiada por un lema que a su vez venía de la Revolución Gloriosa inglesa, que decía, bueno, sin representación no vamos a pagar impuestos. Y eso lo llevamos muy interiorizado en las sociedades occidentales actuales. De hecho, después generó toda una especie de... El orgullo de clase tenía mucho que ver con una clase trabajadora que se integraba, que formaba parte de la sociedad y de la comunidad, que hacía comunidad por medio de su contribución, por medio del trabajo, por medio del pago de esos impuestos. ¿Qué ocurre? Que el cambio tecnológico nos ha conducido a unas sociedades en las que, cada vez hay más desigualdad. Dos, esa desigualdad nos ha llevado a plantearnos políticas públicas que ya están en la agenda, que ya están en los programas de los partidos, que implican
cuestiones como que haya una parte de la población que no pague impuestos o que haya una parte de la población que incluso reciba aportaciones del Estado, impuestos negativos, complementos salariales, renta básica, todo esto ya está en la agenda. Y mi pregunta es si eso podría afectar a la representación política tal como la concebimos, es decir, si podría darse el paso de que sin representación no pagáramos impuestos, a que si no pagas impuestos no vayas a estar efectivamente representado por los partidos políticos. También sabemos que las personas con menos recursos participan menos en política y quizá esto supone un reto desde el punto de vista de la representación en la interacción de política y economía. Y de momento voy a dejar aquí las dudas. Gracias. Hasta el momento. Bien, segundo turno. Gracias. Bueno, como es obvio, hay muchos temas encima de la mesa. Voy a intentar decir algunas cosas para completar la primera intervención. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba Esteban, de que la digitalización, este proceso compuesto por un lado de la automatización y por otro de la computarización, no es la principal causa de la desigualdad en nuestras sociedades. De hecho, probablemente la fuerza motriz que de alguna manera configura de manera más fuerte nuestras sociedades probablemente se llama capitalismo. Tiene que ver con su fase neoliberal, digamos que en los últimos 30 o 40 años ha acabado con el pacto social de la posguerra, normalmente se conoce como el pacto social de la posguerra o el pacto de 1945, que en buena parte, yo diría que en buena medida, más que de las revoluciones más llamadas liberales, diría que tiene que ver con la obra y la lucha del movimiento obrero, en buena medida. La fuerza que tuvo el movimiento obrero para imponer determinadas conquistas al capital junto al miedo que había por el nacimiento de una posible nueva sociedad en la Unión Soviética. Por eso decía antes que hay una cierta visión como un fetiche, ¿no? Se convierte en un fetiche la tecnología y se le atribuyen todos los males que se ciernen sobre nuestras sociedades cuando esto está lejos de ser así. En buena medida, la desigualdad que reina en nuestras sociedades tiene que ver con unas políticas de privatización de empresas públicas, de destrucción de los mercados de trabajo que estaban regidos por el derecho laboral moderno, que surge a principios, al primer tercio del siglo XX. Y eso antes comentaba la posibilidad de una renta básica universal para toda la población por el mero hecho de serlo, el mero hecho de ser ciudadano, como el posible remedio institucional contra la desigualdad y la inseguridad generalizada que nos regala el nuevo capitalismo remundializado. Otra posible medida, pero que tendrá que ver con cómo sean las fuerzas sociales y ciudadanas capaces de llevarla adelante, podría ser la reducción de la jornada laboral, que es una medida clásica que ha tenido distintas experiencias en las últimas décadas y que ha tenido relativo éxito cuando se ha aplicado. Bueno, en mi caso, y coincidiendo mucho lo que dice Rodrigo también, creo que está mejor fijarse en lo que está ocurriendo mucho más que en lo que está por venir, ¿no? Que a veces esos mundos maravillosos que nos esperan ahí fuera, ¿no? Pues son una especie de mundo de fantasía que nunca se concreta. Entonces, si uno examina hoy el mercado laboral español, sin ir más lejos, se da cuenta de que hay una falta enorme de mano de obra, desde médicos, profesores, policías en el ámbito público y privado, que muchas empresas están trabajando con mucho menos trabajadores de los que son necesarios para realizar bien las tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está ocurriendo y estaría bien que se solventara, ¿no? Y eso no es una cuestión de algo que vendrá, sino una cuestión que está ocurriendo ahora por determinadas causas que tienen que ver con el ahora. En cuanto a lo que decía Aurora, uno empieza a pensar que esa desvinculación del mundo de la política, ¿no? de la fuerza nacional para cobrar los impuestos y tal es inevitable por la fuerza del cambio tecnológico, no lo es. En realidad tiene muy poco que ver, ¿no? Es producto de un cambio del sistema y no tiene nada de mecánico. Uno puede pensar, no, es que Google y Amazon y Facebook y Google son fuerzas globales y no les puedes poner fronteras, es mentira. Es decir, China ha puesto fronteras, no hay Amazon, hay Alibaba, no, Facebook y Google no tienen influencia allí. Es decir, es una cuestión mucho más política que insisto, ¿no? Que mecánica, ¿no? A causa de una tecnología fantástica que ahora que no podemos evitar. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser
bastante precavidos para evitar que esas historias sobre el futuro que nos espera lo que hagan es borrar el análisis del presente, que creo que es bastante más interesante. Bueno, sí, claro, yo creo que se pueden poner fronteras al capitalismo. El capitalismo, como decía Marx, es revolucionario, pero siempre se puede vivir en China. Yo creo que las sociedades occidentales actuales no nos planteamos vivir en un modelo como el de China. Entonces, creo que es más fácil plantearnos cuáles son las contradicciones que plantea el capitalismo actual y cómo podemos intentar corregirlas. Bueno, creo que eso es lo que ha hecho además el capitalismo en los últimos 2 siglos. Si uno analiza el capitalismo tal como lo analizaba Marx y hoy contemplamos las sociedades capitalistas en las que vivimos, pues vemos que los modelos han cambiado. Es decir, vivimos en países, sobre todo en Europa, en los que hoy el peso que tiene el Estado en el PIB es muchísimo más importante del que tenía en el siglo XIX. Hablamos también de unos trabajadores que tienen una serie de conquistas, que tienen una protección ante el desempleo, que tienen unos derechos de jubilación, que tienen unos derechos de sanidad, en fin. Es decir, sin derribar el capitalismo, que parece más bien que al revés ha derribado a sus competidores y que parece la única opción que ahora mismo hay sobre la mesa, con todas sus contradicciones, creo que es posible avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y de los trabajadores en los sistemas capitalistas. Pero claro, obviamente eso nos obliga a plantearnos cuáles son los problemas que tenemos. Pues seguramente si uno escucha a los economistas más importantes hoy en día, como Tirol, nos dirán que tenemos que proteger más al trabajador y menos al puesto de trabajo. Es decir, cosas como la mochila de derechos, por ejemplo, la que se dice muy famosa, la mochila austríaca, que tú puedas llevarte tus derechos de trabajador, tu antigüedad de trabajador de un puesto de trabajo a otro y que no la pierdas cuando dejas un empleo, porque los derechos son del trabajador, no del puesto de trabajo. Es decir, ese tipo de políticas que puedan mejorar la vida de los trabajadores aquí y ahora, creo que es lo que debemos plantearnos. Políticas, sobre todo, que vayan encaminadas a combatir la precariedad, que es quizá el problema más importante que tenemos en España, y además es un problema que no es solamente laboral, es decir, que repercute en el sostenimiento de todo el estado de bienestar tal como lo concebimos, porque precariedad baja significa que hay jóvenes que no pueden emprender un proyecto vital, que no pueden plantearse cosas muy básicas como independizarse económicamente, comprarse una casa, tener una familia. Es decir, nuestros jóvenes no pueden tener hijos. No tener hijos significa que vivimos en una sociedad cada vez más envejecida. El cambio demográfico es un reto que creo que en Asturias conocéis bien y que va a ser muy grave en 2050 y que además va a poner en peligro, como no demos respuesta a ello, el mantenimiento del sistema público de pensiones. Es decir, es absolutamente central que este país se ponga a pensar en políticas para combatir la precariedad y el desempleo, el alto desempleo estructural que padecemos. Bien, pues ahora será vuestra primera oportunidad de poder intervenir en el debate. En principio cabrían 3 preguntitas, rogamos brevedad en favor del derecho de todos a poder hacer las preguntas que crean convenientes, así que podéis ir pidiendo la palabra. Tengo un hijo de 20 años que para él lo más normal del mundo es meterse en internet, buscar en Google, tal, sacarse unas entradas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay trabajo para todos, no va a haber trabajo para ellos. Eso es, si no asumimos eso, no asumimos nada. Es imposible, no va a haber trabajo. Entonces, el concepto trabajador, obrero, proletario mío, que yo he mamado, que he vivido, porque lo que se hace ahora en 10 minutos lo hacemos antes 4 personas en un día. ¿Qué solución le vamos a dar? Es decir, vemos que a la gente joven a veces nos sorprendemos, el tema de la manada, vemos más violencia en los bares, en las calles, hemos vuelto al tema de la drogadicción que aquí se vivió con la reconversión industrial, pero no estamos volviendo a eso, no estamos dando, es decir, yo no sé si es la renta básica universal, si es que nos dé el Estado de comer gratis. Lo que está claro es que no hay para todos. No hay trabajo para todos. Es imposible. Entonces, ese es el reto que yo
está mirando, nadie quiere mirar. Liberbank, hace 2 años ibas a un banco, agarras a Liberbank y tienes una máquina que te hace todos los papeles con una libreta. Joder, y antes había 3 tíos en la oficina que te atendían. Ya no te atiende nadie. ¿Esa gente qué hace? ¿Todos funcionarios? A lo mejor tenemos que ser todos funcionarios, intentar ser todos funcionarios. Pero mi pregunta es, si no va a haber trabajo, ¿qué hacemos con la gente? ¿Qué va a ser de las personas sin trabajo? Porque el trabajo era tus colegas, te relacionabas con tanto tiempo libre y sin trabajo y sin recursos, no sé, de un desastre total. Yo como profesional tuve que implementar muchas nuevas tecnologías a nivel industrial. Donde quiera que entrábamos, cuando marchábamos sobraba la mitad. Hablo de verdad de la industria pesada. Probablemente estoy de acuerdo con Santiago Niño Becerra que el desarrollo tecnológico está todavía empezando. Lo digo como profesional. La productividad va a seguir creciendo en un mundo finito y que indudablemente el factor trabajo cada vez va a ser menos necesario. Como dijo el anterior interviniente. Hay una contradicción que para mí es insuperable y quiero que la que defiende la señorita, o la señora, perdón, me conteste. ¿Cómo puede el capitalismo resolver la contradicción de una sociedad de consumo que se basa en que la gente consuma y un exceso de mano de obra y que no tiene salida posible? Si pusiésemos a trabajar a todo el mundo con la actual tecnología actual, el mundo no tiene recursos. No hay cobre, no hay aluminio, no hay. Eso los que estamos un poco metidos aquí vamos a ver. Nos están engañando. Esa o se resuelve esa contradicción o el capitalismo muere de éxito, pero muere. Porque el capitalismo es la máquina más formidable de crecer, está claro. El crecimiento no puede ser eterno. Sí, claro. Yo empezaré diciendo que me congratulo de que no haya salido por parte de nadie la famosa palabra crisis, porque todo el mundo hablamos de crisis, todo el mundo le echa la culpa a la crisis, y al final la palabra crisis viene a ser un poco como la panacea donde nos ponemos todos y donde, bueno, pues la crisis es la crisis y ya se saldrá de ella o ya se resolverá, ¿no? Y sin darnos cuenta de que en realidad lo que estamos es ante, de alguna manera se ha dicho por ahí, estamos ante un cambio de paradigma económico y social, y no vamos a ocultar evidentemente cómo se ha producido esto. Es decir, cuando alguien señalaba que en el año 45 se produce un pacto social europeo para crear de alguna manera el estado de bienestar, era evidentemente el capitalismo no se quedaba quieto, estaba agazapado esperando. Y esto ocurre pues, en los años 80 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que son los que ponen las bases para ir acabando con esto. Es decir, con esto lo que quiero decir es que el nuevo contexto que estamos poniendo, el tema de las nuevas tecnologías, no es tal. Lo que ocurre es que evidentemente el nuevo capitalismo es más voraz. Nunca en la historia de la humanidad se ha tenido el 80% de la riqueza del mundo en manos del 1% de la población. Esto no ha ocurrido nunca y está ocurriendo ahora. Es decir, ¿por qué Google no paga lo que tiene que pagar con impuestos? Si nos vamos a las grandes corporaciones, más vemos que no pagan impuestos más que el 1, el 2, el 3, el 5% de lo que debería, que no tiene nada que ver con lo que tenía que pagar. Es decir, no están pagando como deben pagar los impuestos para mantener de alguna manera el estado de bienestar que los ciudadanos nos hemos dado nosotros mismos a partir del año 45. Y este es el fondo de la cuestión. No es el tema de la revolución tecnológica. Como ya alguien señalaba ahí, las revoluciones tecnológicas se han producido constantemente, pero nunca hemos tenido una situación como la que estamos teniendo ahora. Y por cierto, como estoy defendiendo, inmovilizados al personal, inmovilizados. El día 1 de mayo, que pasó hace 2 días, los propios sindicatos señalaban que ha sido un gran éxito, 500.000 personas en las 70 manifestaciones de toda España. Llamar de esto un éxito, evidentemente, es haber bajado los brazos y haberse, evidentemente, rendido a lo que está ocurriendo. Bueno, pues gracias por las preguntas. La primera pregunta que hacía el compañero fue la pregunta que se hizo Keynes
en los años 30, en el famoso texto de las posibilidades económicas de nuestros nietos, cuando se plantea precisamente qué sucedería en un mundo en el que ya no hiciese falta trabajar pues, 40 horas a la semana, sino que quedarse pues, mucho más tiempo libre, cómo afrontaría la humanidad ese problema, ¿no? Esto, según Keynes, no recuerdo exactamente las fechas, pero debería pasar probablemente en la próxima década, ¿no? Él vaticinaba como qué sucedería en la próxima década, por desgracia estamos lejos de estar en un mundo en el que está garantizada la existencia material para toda la población y estamos ante este problema moral de manera inmediata. O sea, más bien estamos, como decía también la última intervención, en un mundo en el que el capitalismo remundializado, después de romper por los aires del pacto social de posguerra desde los años 80, lo que se está planteando para solucionar la inseguridad económica generalizada es algo como, por ejemplo, pues la mochila austríaca o el contrato único, cuando claramente el problema que tiene el mercado laboral español, que es, pues con una cifra muy rápida, creo que se dice pronto, en los últimos 40 años, 28 de los últimos 40 años, se ha superado la tasa de paro, del 15%, sabiendo cuál es la situación de precariedad generalizada para el resto. Claramente creo que la única solución posible es refundar un pacto social que tiene que tener unas bases mínimas de subsistencia para toda la población, por eso lanzamos la propuesta de la renta básica universal, y tiene que asumir otra realidad social, que es que no hay trabajo para todo el mundo, y probablemente sería más racional y más razonable repartir el trabajo entre las distintas personas que tienen capacidad para trabajar, ¿no? Bueno, comentarle ahora en primer lugar que el hecho de hablar de China no significa abogar porque esto se convierta en un comunismo capitalizado como el chino. Una cosa es que los chinos hagan una determinada cosa y otra cosa es que uno quiera implantar ese sistema aquí, ¿no? Lo cual parece una traslación un poco aventurada, ¿no? Decías, no hay trabajo. Insisto, vamos a separar un poco lo que va a ocurrir de lo que está ocurriendo, porque tú dices, ¿no hay trabajo dónde? ¿En Gijón? ¿En Europa? ¿En España? Porque te aseguro que hay un montón de fábricas en todo el mundo trabajando a pleno rendimiento, ¿vale? Un montón. Lo que pasa es que en lugar de producir en un sitio, estás produciendo en otro. Eso no quita para que con el cambio que se está produciendo es muy probable que haga falta menos gente para producir más, ¿vale? Pero de momento el desplazamiento que ha habido no tiene que ver estrictamente con una reducción de trabajos a través de los mecanismos tecnológicos que han borrado de la faz de la Tierra las fábricas, se las han llevado a otro sitio. ¿Bien? Bueno. Exactamente igual con el asunto del consumo. A veces pensamos en términos nacionales y nos olvidamos de que estamos en un mundo global. Decimos, sí, claro, si no se consume el capitalismo, ya, pero es que el capitalismo como global le da igual vender a un europeo que vender a un asiático, porque vende. Y a lo mejor lo que ocurre es que les importa mucho menos el bienestar de Europa, porque es en términos económicos más caro de mantener, ¿no? que áreas emergentes que son mucho más baratas en todos los sentidos y donde hay más opciones del negocio. Entonces, digo, no perdamos un poco la perspectiva de una cosa y otra. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, creo que necesitamos refundar el pacto social, creo que necesitamos un desarrollo diferente respecto de los retos que se van a plantear en el futuro, que se van a plantear, pero no podemos pensarlo desde el punto de vista antiguo, que además ha sido muy europeo y muy de la socialdemocracia. No entramos en el mercado, lo dejamos desarrollarse tal cual está, pero recaudamos vía impuestos para luego repartir y asegurar un cierto bienestar general para el conjunto de la población. ¿Qué ha ocurrido? Que eso, mientras funcionó, lo que hacía era suplir vía mecanismos institucionales las deficiencias salariales que se podían producir con los cambios de mercado. Bien, eso ya no ocurre porque, precisamente por el mundo global, hay actores los más potentes que tienen la capacidad de evadir el pago de impuestos. Y cada vez más actores nacionales pueden evadir el pago de impuestos en sus naciones. Con lo cual vas a recaudar menos y vas a tener que, para recaudar, presionar más a las clases medias y a las clases bajas vía impuestos indirectos. Bueno, ese era el mecanismo típico de la socialdemocracia. Y ahora mismo, tal y como está organizado el mundo, ya no sirve para eso. Bueno, insisto, tenemos que refundar un pacto social, tenemos que ver la viabilidad que puede tener en el futuro la renta básica, pero no podemos hacerlo al precio de olvidar, ¿no?, cuál ha sido el cambio estructural en nuestros sistemas y cómo ese cambio estructural ha ido deteriorando nuestros proyectos de vida. Sí. Bueno, es verdad que en España tenemos un problema
con el paro estructural muy importante. Tenemos un paro estructural que no solamente es atípico, sino que además es impropio de un país desarrollado. Y a veces, como vivimos inmersos en esta realidad, parece que pensemos que esto sucede en todas partes y que en todas partes no hay trabajo y que en todas partes el mundo va a peor. Pero lo cierto es que hay un montón de países en los que, sobre todo después de haber dejado atrás la crisis económica, se acercan al pleno empleo. Es decir, lo que sucede en España no tiene que darse por dado, y al mismo tiempo creo que tengamos un problema de paro estructural muy elevado no nos aboca a vivir eternamente con un problema de paro estructural como el que padecemos. Es decir, no hay nada en el ADN de los españoles que nos aboque a tener estos problemas. Creo que pueden implementarse políticas que mejoren la situación del mercado laboral. Para empezar, la situación que afecta, que tiene que ver con la dualidad del mercado laboral, es decir, con la existencia de dos tipos de contratos, por tanto, dos tipos de trabajadores, unos que tienen una serie de derechos, otros que no tienen prácticamente ninguno. Es decir, yo creo que deberíamos barrer los trabajadores temporales, eliminarlos y que todo el mundo tuviese un empleo indefinido, porque bueno, no se puede producir, no podemos implementar un sistema que produzca desigualdad de origen entre los trabajadores, es decir, que trate a los trabajadores de forma desigual. Para mí eso es muy importante porque además la precariedad afecta de forma muy singular a los jóvenes, que es la fuerza, digamos, la fuerza de trabajo más productiva del país, la que debería estar cotizando en grandes cantidades para poder sostener el sistema público de pensiones. Y creo que es por ahí por donde debemos ir, no tanto pensar en medidas proteccionistas que supongan una barrera de entrada a la competencia, que supongan una barrera de entrada a los productos de otros países, que supongan un replegamiento sobre las fronteras nacionales y un aumento de las suspicacias contra los trabajadores de otros países, porque creo que eso es lo que ha alentado en Europa y en Occidente en general el populismo y la nueva derecha alternativa que no ha traído nada positivo. Bien, pues pasamos al segundo bloque, que hemos titulado Medios de comunicación y brecha generacional. Uno de los sectores en los cuales la transformación digital está teniendo unos efectos más evidentes, más palpables, es el de los medios de comunicación, ¿no? Con la transformación, digamos, de los modelos de negocio tradicionales, de la adopción de nuevas plataformas, la conversión realmente pues, de una gran empresa, ¿no? Como es Google, en el gran gigante de la publicidad realmente, ¿no? Entonces, digamos, los relevantes efectos políticos que quisiéramos destacar es que esos cambios han tenido una influencia diferencial en las diferentes capas de edad. Han sido adoptados o han transformado los modos de conformación de la propia, digamos, instalación en la realidad, ¿no? De la conciencia social o lo que se quiera, de un modo diferencial según las capas de edad. Entonces, digamos, la pregunta que se plantearía en este bloque sería la de qué alcance se entiende por parte de los ponentes, ¿no? Que ha podido tener esas transformaciones de los medios de comunicación en los mecanismos para aglutinar a la ciudadanía en torno a los diferentes proyectos colectivos políticos, ¿no? Existentes. Y en ese sentido, ¿qué perspectiva van a adoptar las fuerzas políticas en liza para poder aprovechar o para poder no sufrir la nueva situación, ¿no? En esta ocasión vas a empezar tú, Esteban, para que todo el mundo tenga la oportunidad de comenzar y de terminar cada turno. Parece que hay un elemento en el que todo el mundo coincide y es que los jóvenes utilizan más las redes sociales, que se informan menos por los medios de comunicación de masas típicos de las décadas precedentes y que eso genera además pues, un tipo de percepción política también distinta. Bueno, puede que sea así, pero al mismo tiempo se nos dice que Facebook ha manipulado a través de Rusia o Rusia a través de Facebook las elecciones británicas respecto al Brexit de las americanas. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, si resulta que la gente que ha votado Brexit y que ha votado a favor de Trump son los viejos, los resentidos y tal y cual, los que no están conectados a las redes, ¿cómo es posible que un mecanismo de redes vaya a generar cambios políticos a través de eso, ¿no? Bien. Bueno, parece que sí es cierto, ¿no? Que hay una mayor capa de población juvenil que utiliza las redes, eso es innegable, pero de alguna manera nos olvidamos una vez más de la estructura en la que nos desenvolvemos. Es decir, la aparición de las redes lo que ha hecho ha sido generar
no tanto que todos pensemos igual como de qué vamos a hablar. Cualquier cosa que ocurra está amplificada por distintos mecanismos, sean televisiones, radios, periódicos, Twitter, Facebook, de tal manera que todo el mundo se encuentra en un momento determinado hablando de lo mismo. Cada uno con una distinta perspectiva, ¿no? Con la que sea, en fin, pero todo el mundo está hablando de lo mismo. Y eso efectivamente tiene consecuencias políticas, en el sentido de que la agenda está mucho más marcada, ¿no? Y aquello de lo que se habla está mucho más marcado que en el pasado. Comentaba Borja lo de Google como el captador de publicidad. Pues efectivamente, es decir, ese tipo de medios nuevos lo que están generando es una estructura diferente de circulación de la información mucho más centralizada. Y esto es un problema político en primer orden, porque implica una disminución de las posibilidades de expresar otro tipo de visiones del mundo distintas, ¿no?, de las que los medios concentrados nos difunden. Bueno, en la medida en que tenemos una estructura, además, no solamente de difusión de mensajes, sino de generación de recursos, establecida a partir de muy pocas empresas centralizadas de dimensiones casi globales, lo que tenemos es un mecanismo muy controlador respecto de no solamente de lo que podemos contar, sino del tipo de empresas que se pueden poner en marcha alrededor de la difusión de información. Si la captación de los recursos para poner en marcha medios se lo lleva a Google, se lo lleva a Facebook, al final los diarios nos convertimos en proveedores de marca blanca de esos mecanismos de distribución que son los que generan los beneficios y los que a través de esos algoritmos nos dicen de qué debemos hablar, ¿no? Bueno, es un problema político de primera magnitud, que a veces tiene que ver con... O sea, que a veces puede beneficiar a un determinado partido, a determinado otro. Es coyuntural respecto del movimiento general, y esto se ha visto de una manera muy clara en Estados Unidos, con movimientos pro competencia, ¿no?, contra las grandes tecnológicas, porque estamos dejando en manos de muy pocos los temas de los que todo el mundo puede hablar, ¿no? Bien, pues Aurora. Sí, con respecto a la comunicación, creo que se han producido dos cambios importantes. Creo que uno tiene que ver con, por supuesto, el proceso de globalización. Y en este sentido creo que el proceso de globalización aplicado a las comunicaciones tiene la capacidad de producir y aumentar una brecha generacional. Yo seguramente ahora tengo mucho más que ver con un millennial de Londres o de Berlín que con mi vecino de arriba, que es un señor de 75 años, a pesar de que vivimos al lado, porque es la comunicación, porque las redes sociales, la tecnología facilita que la cultura que yo consumo, los medios de comunicación que yo consumo, sean mucho más parecidos a los de una persona de mi edad que viva a miles de kilómetros de distancia, que los que me unen con mi vecino de arriba o mi vecino de abajo. En ese sentido sí creo que se puede producir un ensanchamiento de la brecha generacional. Creo que hay otro efecto que tienen las tecnologías aplicadas a la comunicación, que es la aparición de burbujas de comunicación. Creo que se ha dicho alguna vez. Nosotros ya tenemos la capacidad de configurarnos nuestra propia burbuja de medios en la que podemos incorporar a ella todo lo que nos interesa y también aislarnos de todo lo que no nos gusta. Se dijo mucho con respecto a las redes sociales, con respecto a Facebook. Nos mantenemos fuera de todo lo que reta nuestras opiniones. Y eso también significa que muchas veces hay un gran griterío social, pero no hay un debate social, ¿no? Porque solamente nos relacionamos con los que opinan como nosotros y nos mantenemos aislados del resto. En ese sentido creo que puede producirse una crispación del debate público. La tecnología también tiene la capacidad de aumentar mucho la competencia. Hemos asistido a un crecimiento del número de medios, por ejemplo, digitales. Y eso significa más pluralismo, más oferta, más competencia, pero también a veces sobrevivir en un mundo en el que tanta competencia obliga a los medios a extremar ciertos mensajes o a caer en el sensacionalismo o en el periodismo del clic, o a no ser rigurosos, o a que se puedan transmitir fake news que han protagonizado, digamos, momentos políticos muy importantes en los últimos tiempos. Y esto creo que también hay que tenerlo en cuenta.
Pero también para mí el pluralismo que traen es positivo. Yo recuerdo cuando era pequeña, pues mi padre compraba El País. Y si un día se agotaba El País y le decía al del estanco, no, mira, bueno, si quiere yo es El Mundo, le miraba como si lo hubiera ofendido. Porque uno era del país, o era como ser un equipo de fútbol o un partido político. Ahora creo que sí que vivimos en una situación más plural desde el punto de vista comunicativo, en la que yo puedo leer una noticia del País, pero luego leer una noticia del Guardian o del New York Times, o de Libertad Digital incluso, ¿no? Es decir, se han ensanchado las fronteras de la comunicación. Y por último quería mencionar con respecto a la política, al impacto político, creo que las tecnologías de la comunicación han tenido un impacto muy positivo en una generación joven, una generación que no tenía capital político, que no tenía poder, digamos, pero sí tenía un capital comunicativo que ha sabido explotar y que de algún modo ha propiciado un aceleramiento del relevo generacional. Y creo que eso ha sido especialmente visible en los últimos años, sobre todo a partir de movimientos como el 15M. Muy bien. Rodrigo. Sí. Bueno, sobre esta cuestión de la transformación digital y cómo afecta a los medios de comunicación social y la llamada brecha generacional, quería compartir una idea que me parece que se está instalando relativamente en el espacio público, especialmente en España, que tiene que ver con, y en particular en algunos ámbitos, digamos, de la izquierda transformadora, o en este caso en Podemos, por decirlo pronto, en el que parece que hay como un cierto optimismo progresista, ¿no? En el sentido de que la historia va necesariamente a mejor y por lo tanto la España del 15M se va abriendo paso necesariamente frente a una España retrograda y antigua que iría quedando atrás. Esta España del 15M, al parecer, utiliza las redes sociales, está mucho más interconectada, sería más horizontal, votaría opciones más democráticas y progresistas, ¿no? De izquierdas, y estaría más a favor de la redistribución social. Y por contra, habría pues, un electorado, una parte de la sociedad gris y mayor, que está anclada en cosas del pasado, que votaría opciones pues, conservadoras y que en general en España sostendría al gobierno del Partido Popular, pero en otros lugares de Europa, ¿no? Habría sido la responsable, por decirlo así, del voto a Trump en Estados Unidos, del Brexit o de, por ejemplo, el apoyo importante que tiene entre el electorado francés, Marine Le Pen. No tengo mucho tiempo, así que no puedo ir caso por caso y desgranarlo con datos, etcétera, pero me parece que se pueden como recordar algunas cosas que están pasando alrededor para ver cómo esto es una fantasía completa que no se corresponde con la realidad y que de hecho nos dificulta para ver otros elementos que estructuran la sociedad más importantes que las redes sociales y en particular pues eso, ¿no? El uso de redes como Facebook, Twitter o simplemente el uso de Internet, de los digitales, etc. Para empezar, utilizando el referente muy manido del 15M, que parece que fue una especie de implosión social causada por las redes sociales, más bien habría que recordar que solamente se hizo masivo y llegó a prácticamente todos los rincones de España y a todos los hogares, una vez que hubo imágenes en las cuales se veía cómo la policía golpeaba a unos chavales de, digamos, clase media que trataban de acampar en sol y que resultaban majos, simpáticos y sus reivindicaciones eran más o menos aceptables para todos. Así que lejos de ser una cosa que pasó en las redes sociales y que tenía que ver con ese grupo de edad, más bien diría que había que ver la importancia que tenía, ¿no? La organización previa, la que tenía, pues, digamos, el hecho de que había gente que tenía un cuerpo que lo puso en la Plaza del Sol para ser golpeado por la policía, etc. Otro dato que me parece bastante relevante, en este caso del FISPOS electoral de Cataluña, de las últimas elecciones, pregunta por los medios de comunicación que ve el electorado para determinar como sus preferencias políticas. Como todos sabéis, el resultado de las elecciones dio que el ganador de las elecciones fue Ciudadanos, digamos, en términos de votos y escaños, pero no pudo formar gobierno y seguía teniendo mayoría el independentismo. El número de personas que dicen ver TV3 para conformar sus
su visión de la sociedad catalana y de sus opciones políticas es alrededor del 45%. Es decir, es un poco aventurado, ya digo, pero se podría plantear la hipótesis de que tiene que ver el TV3 como idea para representarte a la sociedad catalana con votaciones independentistas. Y ya por último, para terminar, porque no queda más tiempo, reivindicar por un lado la marea de pensionistas que está habiendo y esa reivindicación social clave que estructura buena parte de la sociedad española como un movimiento progresista, claramente de izquierdas, que no está precisamente movilizado por gente joven que utiliza las redes sociales interconectada, y por otro lado el movimiento feminista y su fuerte componente intergeneracional, en el que tiene un papel muy relevante en la organización previa, pues mujeres feministas en España que llevan organizándose y luchando por los derechos de las mujeres pues en los últimos 30 años. Muy bien. Esteban, empiezas la réplica de 2 minutos. No hay preguntas. No, cuando acabéis las 2 rondas, ¿vale? Bueno, es curioso esto que acabas de escribir, Rodrigo, porque de alguna manera coincide el marco liberal, ¿no? Ese que decía que la cosa del Brexit o de Trump venía por un tipo de población determinada, ¿no? Con la esperanza progresista española, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo es posible que los dos electorados sean muy coincidan, ¿no? Y expulsen al 50% de la población, ¿no? Fuera. Yo sí quería insistir en esto, es decir, en el hecho de que al final el tipo de mensajes que se difunden son mucho menos pluralistas ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, y voy a poner el ejemplo de la música porque creo que es muy representativo de lo que ocurre en el resto de la sociedad, que es lo siguiente. Hay muchísimos grupos tocando música, haciendo sus canciones, grabándolas y las cuelgan, ¿no? O las venden en CDs, o las cuelgan en Spotify, o las cuelgan en Bandcamp, y tienes, y comparativamente se percibe muy bien si lo vemos respecto de épocas anteriores, muchísima menos gente gana dinero y que es conocida, ¿no? Que antes, y muchísima más gente haciendo cosas. Es decir, lo que se ha producido es una brecha enorme a través de la cual las canciones, los mensajes, las ideas que circulan son cada vez menos y circulan mucho más y mucho más rápido, o sea, a través de agencias de prensa, televisiones, periódicos, tal, ¿no? Son muchas menos y circulan mucho más rápido que todas las demás. Lo cual significa que cuando uno quiere tejer una sociedad plural con diferentes ideas y tiene esa diferencia de circulación, esa diferencia de comunicación, no haces una sociedad más plural, lo haces mucho menos, porque acabas de concentrar en muy pocas manos aquellos mensajes pueden ser contados. Eso lo que provoca, por ejemplo, ¿no? Es que haya unas 3 o 4 ideas dominantes que todos vayamos repitiendo a lo largo de incluso esta intervención, según la cual pues los jóvenes son más abiertos, son más no sé qué, usan más redes sociales, son el futuro, y sin embargo los demás son gente mucho más retrógrada, etcétera, etcétera, ¿no? Estos mecanismos, estos marcos de pensamiento son también producto de una organización de la difusión de las informaciones, de las ideas y de las maneras de pensar que está mucho más enfocada, ¿no? En un entorno desigual y que por tanto tiene muchas menos posibilidades de competir. Bueno, yo también creo con Rodrigo que las redes sociales desde luego no han transformado el mundo en un sentido en el que ahora sean determinantes para propiciar cambios políticos. Eso creo que se vio muy bien, por ejemplo, durante la llamada Primavera Árabe, en la que parecía que era la primera gran revolución instigada a través de las redes sociales. Claro, luego yo me acuerdo que yo pensaba, uno no puede evitar seguir pensando en términos marxistas, la infraestructura, ¿no? Digamos, la base social que había para la revolución no podía tener ningún éxito, por mucho que los manifestantes de la plaza de Tahrir tuviesen un iPhone en el bolsillo. Pero eso no significa que la tecnología de la comunicación no sea importante. Pues sin la tecnología de la comunicación yo directamente no estaría aquí sentada. Si de algún modo he podido abrirme camino profesionalmente, ha sido gracias a eso, simplemente. Gracias a que yo he tenido en Internet una posibilidad, un escaparate en el que ofrecer mi trabajo, por supuesto, al principio de forma gratuita, pues como se empieza escribiendo, y después eso te permite llegar a alcanzar cada vez a más gente hasta que alguien dice, oye, esta chica tal. Y de eso de algún modo te permite finalmente ganarte la vida con ello. Es decir, las tecnologías de la comunicación sí son importantes desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la organización social, desde un punto de vista de la organización política,
y desde un punto de vista también de las oportunidades laborales y profesionales que ofrece. Muy bien. Cierras, Rodrigo. Sí. Bueno, por aclarar un poco el matiz o la idea que quería introducir frente al, digamos, como esta idea de que las redes sociales también van a cambiarlo todo. Por ejemplo, creo que se ve muy claro cómo influye, cómo la organización, digamos, más allá de lo virtual, tiene una presencia muy fuerte en las redes sociales. Por ejemplo, cuando se constituye un partido. O sea, yo estoy seguro de que, por ejemplo, creo que Aurora participa, ¿no?, y trabaja en Ciudadanos. Estoy seguro que antes de que se conformase Ciudadanos como un partido, digamos, estructurado de manera jerárquica y con unas relaciones de poder claras, las personas que conforman Ciudadanos opinan desde más lugares distintos y con más pluralidad de opiniones o más perspectivas distintas. Una vez que pasas por el proceso de meterte en un partido político, entrar dentro de una estructura jerárquica que está atravesada completamente por relaciones de poder, probablemente la gente de Ciudadanos, probablemente no sea el caso de Aurora, pero mucha gente de Ciudadanos pasa a repetir consignas del partido y no a expresar más pluralidad, más ideas variadas y ricas e inteligentes, ¿no? Sino que hay una imposición, en cierto sentido, desde lo que estaría más allá de lo virtual, en lo que sucede luego en las redes sociales. Por otro lado, respecto a la cuestión del pluralismo informativo que nos habían llevado las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, creo que es importante también recuperar algunas cosas de las que hablábamos antes en el primer bloque. Y es que, hombre, comparado con cómo podía ser la esfera pública, las democracias políticas en los años 50 y 60 en algunos países europeos, hoy en día la concentración brutal del poder económico en los medios de comunicación, que ha reducido la oferta de manera ingente, por no decir que prácticamente sobre algunos temas importantes todos los periódicos y todas las televisiones opinan exactamente lo mismo, yo diría que habría que poner en duda esta idea de que hay un pluralismo enorme en las sociedades occidentales. En el caso de España, por ejemplo, pues, por poner un ejemplo mal y pronto, claramente con la cuestión catalana, veas la televisión que veas, prácticamente todas las televisiones te dicen exactamente lo mismo respecto a lo que, digamos, manera debes pensar, no solamente todas las cadenas, sino también todos los opinadores individuales que van a expresar su punto de vista inteligente y plural sobre el asunto. Muy bien, bueno, pues de nuevo acabados los dos turnos, pues es vuestra oportunidad, así que ir pidiendo palabras. Habrá 3 palabras y lo mismo, ruego brevedad, por favor. Decir lo que realmente quiero escuchar, porque se habla de partidos políticos, se habla de medios de comunicación, de, digamos, internet, todo esto, que es lo que hacemos que nosotros nos movamos, ¿no? Esos medios tienen unas personas que los movilizan, que los mueven, no se mueven así por gusto y por nada. Entonces, ¿quién mueve a esa gente? Bueno, pues yo me hago una idea, espero que vosotros me lo aclaréis, y los mueve. Y esos son esos medios los que, por ejemplo, consiguen a la larga que nosotros tengamos que ver lo que ellos quieren que veamos. No, nosotros queremos ver que lo estamos viendo, lo que sabemos sobre ellos. Y claro, eso a mí me parece, o sea, a mí me da un poco de miedo. Hay personas en partidos políticos y partidos políticos, sobre todo nuevos, que ciertamente me dan miedo. Estoy viendo el lobby en algún partido de los que están ahora mismo como una fuerza tremendísima, ¿no? Ahí hay lo mismo, ahí hay una forma de buscarse ya desde ahora, la forma de pues hacer que los poderosos, que el IBEX 35, que los bancos, de toda esa leche, se hagan con todo. A nosotros nos van a dejar con mismo. Bueno, a lo mejor a mí ya no, porque yo tengo ya solucionada la vida, ¿no? Pero algunos de los jóvenes que estéis ahí vais a tener que luchar, pero apretando bien, si no, no se os va a pasar. Y precisamente por eso tengo miedo que no haya unos sindicatos o que no haya unos partidos, a lo mejor también, que empiecen ya una jodida vez por aclararnos lo que pasa
con estas situaciones que se dan. Yo tengo miedo, por ejemplo, a estos partidos que quieren ser los mayores. Se lo juro. Sinceramente, CS no me gusta. Y hablo así de claro, no me gusta por eso, porque veo ahí lo mismo. Es muy tonto para verlo, porque además no hay que limitarse a escuchar o a leer del país. El país no, oye, de otros que hay muchos, Lady Zeit, por ejemplo, ¿no? Y además yo tengo un poquitín de vista de Europa y tal. Hubo un partido que se llamaba FDP, ¿sabéis quién es? Seguramente. Bueno, pues para que os cuento lo que sirvió ese partido y lo que es ese partido. Ya no voy a meter a lo mejor en otro terreno, pero voy a decirlo de cualquier manera. Porque cuando la guerra de Irak, un país del centro de Europa fue el que más tanques vendió, y en ese país el más poderoso, que era el ministro de Asuntos Exteriores durante muchos años, fue el que en realidad movió todos los hilos para que eso pudiese producir. ¿Qué pasó? En ese país, bueno, era tremendo el sueldo que se ganaba, los sueldos que podían echar y todo el tema. ¿Cómo está la gente hoy en el país más grande de Europa que fue? ¿Cómo está ahora? Pues estamos nosotros mejor que ellos. Y eso es así. Y el que no lo sepa, que vaya y que se informe. Bueno, pues me gustaría que nos hablasen algo, pero no es a mí, me gustaría que dijesen algo sobre los nuevos partidos políticos. No de los viejos, que ya los conocemos, sino de los nuevos. Porque creo que nos van a llevar por un lugar que sinceramente tengo bastante preocupación. Nada más. Hola, estoy de acuerdo con el planteamiento de que los medios audiovisuales sí tienen una gran importancia. Creo que eso hoy el poder lo que más pesa. Y el problema es que hay una uniformidad informativa escandalosa. No solamente los medios audiovisuales, sino que los medios digitales, en la prensa escrita, si uno quiere seguir un poquitín cosas de geopolítica, por ejemplo, quitando a Rafael Porcho o a Alberto Gascó y alguno más, es que en España, joder, parece toda la voz de la otra. O sea, no hay, yo creo que estamos mejor informados en cuando el franquismo que ahora, que no sabemos lo que pasa en Francia. Entonces está habiendo varios movimientos de masas y aquí no se cuenta nada. Por lo tanto, los periodistas tenéis que aplicaros por qué estáis perdiendo el crédito. Y tenéis que hacer una cosa, quizá un poco de autocrítica, porque en este momento los periodistas sois los mandados del sistema y no tenéis demasiado prestigio, que digo eso, nada más. Y no veo ofender. Bueno, pues sin ninguna palabra planteo una breve pregunta, ¿no? Que sería la siguiente, y es que, bueno, todo el mundo parece muy alarmado, habéis comentado todos varios episodios, ¿no? Sea el Brexit, sea el triunfo de Donald Trump o lo que fuera, ¿no? Hay otros casos en Kenia y en otros lugares, ¿no? Digamos, de los peligros de las nuevas tecnologías a efectos, ¿no? De dirigir el voto, pero hay una paradoja, es que todo el mundo parece poner énfasis en la privacidad, pero hay un aspecto que queda un poco oculto, que es el de que el hecho evidente de que esos procedimientos funcionan. Es decir, de que mediante esos procedimientos se controla realmente el modo de operar como votante de la ciudadanía. Entonces, la pregunta que os quisiera plantearos es ¿qué dice eso de nosotros? Y si hay tanta novedad como se pretende con estos procedimientos, si no es más bien digamos, otro modo de hacer cosas que ya se vienen haciendo, que tienen que ver pues, con sondear nichos de voto, con ajustar los mensajes desconectados de esas condiciones infraestructurales a las que varios habéis hecho alusión aquí, para simplemente optimizar el rendimiento de cada partido en las elecciones. ¿Hacemos igual? Sí. Bueno, como dices, la segmentación de voto lleva bastante tiempo haciéndose y últimamente más, ¿no? Ya he visto cómo en grandes elecciones se han concentrado los esfuerzos en aquellos terrenos donde sabían que podía haber un diputado más, un diputado menos, pueda ser importante para el cambio general. O sea, que esa segmentación se hace. Es evidente que los medios electrónicos digitales, ¿no? Han acelerado esos procesos, han hecho quizá más sencillo obtener información, ¿no? Y más sencillo difundirla, pero el nivel de influencia respecto a los grandes medios de masas es similar. Es decir, al final nosotros hemos recibido información a través de televisión española cuando había una sola televisión, ¿no? Y era más o menos uniforme, a través de tres después,
y ahora tienes el caso, ¿no?, de TV3 en Cataluña, tiene influencia grande en un sector de población, con lo cual creo que tenemos que ser relativamente prudentes en ese sentido, ¿no? Por supuesto que influyen, pero por supuesto nos han influido siempre, ¿no? Entonces, otro problema es el que tú subrayabas respecto de las posibilidades futuras, ¿no?, de vigilancia, ¿no?, de conocimiento de las personas, de recoger privacidad, en fin, ¿no?, que eso realmente pues, puede ser bastante complicado y, por citar China, ya están haciendo esto de una manera bastante, ¿no?, bastante tétrica. En cuanto a lo de los periodistas, es decir, ya que ha salido el tema, ¿no?, hombre, no sé, creo que afirmar en bloque que no, pues todos los políticos son corruptos o todos los periodistas sois, es un poco erróneo porque no es así, ¿no?, en general. Pero yendo un poco a lo estructural, te vuelvo a insistir, que tal y como está difundido esto, lo que yo escribo tú no lo has leído y no sabes si va en el camino que tú estás diciendo o está defendiendo las posturas que tú crees, no que tú estás defendiendo igual, pero no lo has leído y está ahí, está en la red, está ahí, no está disponible. ¿Y por qué no lo has leído? ¿No? ¿Por qué no? Porque hay muchas más informaciones disponibles y tienes tus canales de acceso a ellas, ¿vale? Con lo cual, simplemente lo que digo es que de todas las informaciones disponibles, que son una cantidad enorme, se están priorizando unas sobre otras, están haciendo algunas mucho, se están invisibilizando algunas y dando muchísima más visibilidad a otras. Y esto sí es efecto también, ¿no?, del nacimiento de los medios digitales. Cuando los medios que pueden tener recorrido económico, ¿no?, son aquellos que son más favorables a un tipo de orden social, pues va a haber menos medios de otro tipo porque no va a tener con qué sostenerse. Bueno, el mecanismo que estamos siguiendo hace más difícil que medios que difunden una visión distinta tengan recursos para mantenerse, y así sucesivamente. Por lo tanto, más que apelar, ¿no?, a la bondad o maldad de personas individuales que tienen, ¿no?, creo que deberíamos mirar un poco más la estructura, cómo está organizado, cómo se distribuye eso y qué opciones hay, ¿no?, porque si no vamos un poco a estas apelaciones personales que son un poco injustas, pero también son un poco irreales, ¿no? ¿Quién de los dos quiere? ¿Tú? Bueno, pues muy rápidamente sobre lo que nos planteaba antes, sobre la capacidad de estas nuevas tecnologías, estos nuevos medios de comunicación digitales para incidir, ¿no?, en la conducta o en las prácticas de los sujetos. Hay un punto en el que resulta incluso, bueno, bastante difícil de medir, ¿no?, porque incluso pensando, bueno, en cómo influyen, no es exactamente lo mismo que tiene que ver con la segmentación del voto, pero por ejemplo las encuestas son una manera también de determinar, bueno, una prescripción del voto que tienen distribución a través de las redes sociales y demás. Claramente se han equivocado en algunos casos de manera bastante relevante. Era un poco lo que quería. Yo no quería decir que en mi primera intervención que no tuvieran importancia los nuevos medios de comunicación digital, claro que lo tienen y están cambiando mucho las cosas, sino que quería como introducir algunos matices. En este sentido, por ejemplo, me parece bastante, bueno, una evidencia o más o menos que podemos compartir, una verdad compartida, que los sujetos no son como a veces se nos representa, o no somos, ¿no?, como a veces se nos representa como algo totalmente líquido, flexible, que cambia sus preferencias simplemente porque hay una cosa en la red social y entonces es totalmente manipulable porque el poder es una cosa que omnipotente, ¿no?, y omnipresente, sino que hay claramente espacios para la libertad y, bueno, pues los sujetos obviamente se ven configurados en alguna medida por el poder, pero luego tienen capacidad de iniciativa, de creación y de tomar decisiones. Y por eso, por ejemplo, me parece que los elementos son importantes para entender las preferencias, en este caso políticas o sociales, como por ejemplo las distintas tradiciones o el grado de las distintas tradiciones políticas o el distinto grado de participación en distintas organizaciones, ¿no?, en asociaciones, en la constitución, por ejemplo, de medios de comunicación propios. Ahora hablábamos de la cuestión del oligopolio mediático, incluso monopolio en el caso de Facebook, etcétera. Que hay una ambivalencia de esos fenómenos y al mismo tiempo que se ven casos de manipulación mediática evidente, pues también aparece pues una ciudadanía que puede informarse mejor, que tiene más fuentes para, digamos, de alguna manera como corroborar informaciones y fuentes, y que eso, bueno, pues que en la medida en que se consiga como arrebatar, digamos, cierta capacidad de influencia o de poder para lanzar mensajes distintos, pues estaremos en mejores condiciones para poder hacerlo. Bien.
Bueno, alguien sacaba por ahí el tema de los nuevos partidos. Yo no soy portavoz de Ciudadanos, desde luego, no estoy aquí en calidad de representante de Ciudadanos, pero lo único que puedo hablar es como votante de Ciudadanos, es decir, por qué yo he dejado de votar a los viejos partidos, o por qué yo he dejado de votar en concreto al Partido Socialista, del que yo fui militante durante algunos años. Bueno, por la sencilla razón de que los viejos partidos han dejado de responder a las demandas, al menos las demandas de mi generación, y en muchos sentidos se han vuelto partidos conservadores. El PP, por supuesto, siempre ha sido un partido conservador, pero el Partido Socialista incluso también se ha vuelto un partido conservador en muchos aspectos, en el aspecto laboral. No ha querido atajar, en mi opinión, los problemas del mercado laboral que perjudicaban y que perjudican tremendamente a los más jóvenes. Y en ese sentido creo que los nuevos partidos han dado una respuesta a una demanda insatisfecha y atendida por los viejos partidos en la sociedad. Bueno, alguien puede desconfiar de ellos pensando que tienen oscuras intenciones. En mi corta experiencia política puedo decir que la inmensa mayoría de la gente que trabaja en política lo hace con la mejor de las intenciones. Otra cosa es que todos podamos discrepar en cómo podemos conseguir unos objetivos que en la mayoría de los casos son compartidos. Pero yo no creo que contribuya a mejorar en absoluto el debate público, lanzar sospechas infundadas contra las intenciones de algunos partidos y no va a enriquecer en absoluto la conversación pública. Muy bien. Bien, pues completado este bloque, damos ya comienzo al tercero, que lleva por título España ante la crisis del Estado-Nación y la globalización, ¿no? Que es bueno, bastante fácil de justificar porque parece que digamos, la importancia política de la idea de España pues es creciente en tiempos recientes, ¿no? Por motivos por todos sabidos, y sin embargo esa digamos, creciente importancia de la idea de España se produce en un momento en el cual pues, recogemos los efectos de decenios de transformaciones que han conducido a la pérdida realmente de soberanía de los Estados-nación, o por lo menos de Estados-nación como el nuestro, bien sea mediante la integración en estructuras como puede ser la Unión Europea, el Banco Central Europeo, los tratados de nueva generación o comerciales, ¿no? Tipo TTIP o lo que se quiera, o lo que fuere, ¿no? Entonces se trata de abordar esa paradoja, ¿no? Cómo defender una idea, vamos a decir, fuerte de España, de nación española, cuando se están sufriendo los efectos, digamos, neutralizadores de la soberanía de todos estos procesos, y si cabe defender esa idea fuerte de España sin ser muy críticos, ¿no? Con esos procesos que tienden a externalizar, ¿no? La capacidad de decisión y de influencia en la vida de los ciudadanos, ¿no? Bien, en esta ocasión vas a empezar tú, Aurora. Bueno, yo no sé si hay una crisis del Estado-Nación. Yo creo que algún prestigio sigue teniendo la idea del Estado-Nación cuando hay mucha gente que está dispuesta a poner en riesgo la estabilidad política de las sociedades en las que vive por conseguir un Estado-Nación, que es lo que estamos viviendo nosotros en España con el caso de Cataluña. Es decir, que algún prestigio debe continuar teniendo el Estado-Nación. Es verdad que es una idea que ha vuelto, desde luego, con la gran crisis que padecimos hace unos años. Es una idea que de algún modo produjo un replegamiento hacia las fronteras nacionales y hacia el ensimismamiento, digamos, de los estados que se replegaron sobre sí mismos. Pero lo cierto es que hasta hace una década o así sí que existía un cierto horizonte de pretensión de superación del Estado-Nación, que es lo que nosotros vimos en Europa. Especialmente en España. Para los españoles la idea de Europa era seguramente mucho más que para el conjunto de los Estados miembros que hoy son la Unión Europea, porque para nosotros suponía una forma de dejar atrás las formas políticas y económicas del pasado, una forma de transitar a la modernidad y de converger con esa Europa que para nosotros era aspiración. Y durante algún tiempo, bueno, nosotros vivimos en un proyecto de una Europa que tendría a una federación, ¿no? Vivíamos con el sueño de unos Estados Unidos de Europa. Ese sueño de avanzar hacia la federación se detuvo en seco con la crisis, ¿no? Sobre todo con un enfrentamiento entre los países acreedores y los países deudores de Europa. Pero también creo que una vez superada la crisis cabe retomar un impulso
un impulso europeo, un impulso que avance en una mayor integración y que sea también una respuesta a las opciones nacionalistas y a las opciones populistas que quieren volver sobre las fronteras nacionales. Es decir, podemos dar un paso adelante en el proyecto y vamos a seguir avanzando en la integración. Creo que la emergencia de algunos líderes en el panorama europeo como Macron puede ser un impulso positivo en este sentido y creo que en los próximos años podrá volverse a hablar de la idea de Europa, quizá de una Europa que ya no avance como lo hizo hace una década, que lo haga a dos velocidades quizá, porque es cierto que hay algunos países que están más comprometidos con avanzar en la integración y otros que prefieren quedarse como están. Pero en cualquier caso Europa tiene que seguir siendo una respuesta contra las tentaciones populistas y contra las tentaciones nacionalistas. Bueno, a mí no me gusta mucho la tecnología de la globalización, porque me parece que pasa un poco como lo que comentaba antes con el proceso de digitalización, ¿no? Que es como una especie de fenómeno climatológico que ha configurado toda la vida social, económica y política de nuestros países, de Europa me refiero, como si no hubiera otras posibilidades, ¿no? En realidad la globalización, esta globalización que habría avanzado frente a el poder y la capacidad, digamos, de los Estados-nación como para imponer su soberanía, ¿no? De las vidas de sus poblaciones, en realidad tiene todo que ver con el capitalismo remundializado del que hablábamos antes, ¿no? El capitalismo remundializado, que antes un compañero hablaba de Thatcher y Reagan y de su victoria contra los sindicatos británicos, que claramente ha hecho no que el Estado pierda terreno frente a la globalización y las fuerzas económicas, sino más bien que ha instrumentalizado en buena medida a los estados sociales y democráticos de derecho para dirigir o redirigir sus prioridades, sus presupuestos públicos y todo un tipo de legislaciones, mecanismos y dispositivos para favorecer la valorización del valor y del capital financiero en buena instancia, que forma parte de lo que hoy, no sé si lo habéis leído en La Vanguardia, el artículo de Antón Costas que hablaba de la nueva aristocracia del dinero, que a partir de los años 80 trenza, digamos, una alianza con los partidos conservadores y socialdemócratas para establecer este tipo de políticas públicas y ir vaciando el contenido tanto del Estado Social y Democrático de Derecho como de nuestra soberanía, ¿no? La soberanía de las democracias europeas. En ese sentido, me parece que no hay que oponer pues eso, ¿no? la escala nacional a la local o la nacional con la europea, sino tratar de buscar alguna suerte de reconciliación. Creo que la consigna de los Estados Unidos de Europa puede seguir siendo válida solamente si somos capaces de trenzar una alianza europea amplia, transversal, digamos, más allá de las ideologías, es decir, que los liberales vean que las políticas que llevan aplicando en los últimos 30, 20, 35 años son un desastre y que son lo que han provocado estos populismos que ahora dan tanto miedo, ¿no? Los populismos fundamentalmente de derecha, aunque algunos también incluirían los de izquierda, que en realidad, en relación a programas más avanzados que ha habido en el pasado, no sé, por ejemplo, pienso en el programa de Syriza, antes, digamos, del momento en el que la Troika obliga a Tsipras a firmar los pactos para seguir, digamos, aplicando programas de reestructuración. En realidad es un programa socialdemócrata bastante moderado, o sea, está pidiendo que se cumplan los derechos humanos básicos, se están prohibiendo los desahucios, que haya un cierto control de los mercados financieros, un patrón monetario regulado y, en definitiva, que haya un nuevo New Deal, en este caso verde y adaptado a las necesidades sociales de este momento, para los países que más han sufrido no solamente la crisis, sino ya digo las políticas de las últimas décadas, que fundamentalmente han sido los países del sur de Europa y del este, los nuevos países del este que se han integrado, que son precisamente los países donde las opciones populistas de derecha, xenófobas, tienen más fuerza, y eso no es casualidad. Entonces parece que el camino de algunos, como por ejemplo el camino que está tomando Macron, no es quizá el adecuado, porque al mismo tiempo que plantea una especie de nuevo avance
para que haya más integración en Europa, en Francia sigue, digamos, de manera vehemente tratando de desmantelar y desmontar el Estado social francés, que precisamente son las políticas que nos han traído hasta aquí lo que ha puesto en riesgo tanto la legitimidad de las democracias de los Estados-nación como la legitimidad de la propia Europa, que cada vez está más en declive. Me parece que hay una idea central, y es que en un mundo global no puedes poner puertas al campo, y que por lo tanto la única manera de subsistir tiene que ver con la implicación de otros países en una unión, ¿no?, que permita tener una fuerza colectiva que nos lleve adelante a la hora de enfrentarnos a los retos que vendrán, y eso es la Unión Europea. Y una idea que parece una idea de regreso de, bueno, volvamos a cerrar las fronteras, establezcamos controles firmes, tanto los impuestos como el tráfico de migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Produzcamos aquí en lugar de fuera, que sería un poco la opción de Trump, ¿no?, por así decirlo, al menos la opción que Trump intentó o quiso o difundió que iba a poner en marcha, ¿no? Pero yo creo que ambas posturas les falta un cierto análisis de la realidad, ¿no?, porque ambas tienen dificultades enormes para ser llevadas a cabo. Hablando de Europa y hablando de España, estamos en un contexto geopolítico nuevo, donde hay tres grandes potencias, que son Estados Unidos, Rusia y China, o Estados Unidos, China y Rusia, y el papel de la Unión Europea es ser el cuarto en ese contexto global, con lo cual tenemos mucha menos fuerza que antes. En el mundo financiero la idea es bastante bien conocida, respecto a la cual los europeos vivimos demasiado bien, y tenemos que dar pasos atrás en nuestro bienestar social para poder competir con zonas de otra parte del mundo. Y además de todo esto, entienden que carecemos del dinamismo y de la inventiva, de la innovación adecuadas para poder llegar adelante en el futuro. Bueno, yo creo que simplemente tenemos que darnos cuenta de una cosa, que en el contexto internacional hay una cuestión fundamental, y es el poder que tiene uno, ¿no? ¿Qué capacidad tienen para llevar a cabo sus propias políticas sin que los demás no interfieran? Cuando tú eres un gran Estado, da igual que seas Estados Unidos que otro, ¿no?, puedes endeudarte enormemente sin que te generen grandes problemas, porque tienes una estructura que te lo permite, ¿no? Cuando tú eres un país pequeño, como pasa con el nuestro, tienes mucho más difícil llevar a cabo determinadas iniciativas según tus propios criterios, porque tienes que estar implicado en un entorno internacional en el que tú tienes una debilidad enorme. Pero esta debilidad es también la de la UE ahora mismo. O sea, la UE no es un gigante, la UE es una potencia que en el pasado, ¿no?, fue una gran potencia por la suma de determinados países que tuvo un papel central, porque además geopolíticamente era muy importante, porque estabas estableciendo barrera con la Unión Soviética y los países adheridos, y porque ahora el foco ha pasado de Europa del Este y del Oeste al Pacífico entre Estados Unidos y China. En ese contexto, los europeos los españoles tenemos una opción. Si existe una Unión Europea realmente fuerte, que sea capaz de desarrollar sus estructuras, que pueda incluso establecer elementos proteccionistas como europeos, y que tenga la intención de desarrollar, de asentar y de desarrollar el bienestar de los integrantes, la Unión Europea tiene futuro, y en un contexto de fuerza, con cuanta más gente vaya de la mano, mejor. Si no es el caso, y tampoco parece que vaya a ser el caso, lo más probable es que la UE empiece a desmembrarse de aquí a unos años, porque hay países de Europa del Este que se ven más cerca de Rusia que de Alemania, porque hay países del sur que hemos salido dañados con esta fusión, y se ha visto perfectamente en los últimos años, y porque, como estamos viendo en Cataluña, en este contexto de deterioro, la gente empieza a pensar que quizá yendo solo le va a ir mucho mejor, ¿no? Es decir, yendo solo quiere decir yendo solo y buscando nuevos aliados. Y ese también es el caso del Reino Unido, que ha decidido que quizá yendo a la mano de Estados Unidos, en lugar de yendo a la mano de Europa, va a tener un futuro más brillante. Bueno, en este contexto nos movemos. Entonces, hablar del papel de España, del papel de Estado-Nación y del papel de Europa, sin entender el contexto geopolítico en el que se mueve y cuál es nuestra importancia y nuestra influencia ahí, es, no sé, vivir un poco en un país de las maravillas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de estas cosas siempre todo el mundo recuerda, ¿no?, el famoso trilema de Rodrik, de las dificultades de
compaginar democracia, integración económica en la globalización y soberanía. Es decir, tú puedes mantener dos de esos factores, pero siempre a costa de sacrificar uno de ellos. Y eso hace del asunto un tema, desde luego, complejo. Estoy de acuerdo que en una globalización creciente a la que se están incorporando además países con poblaciones de cientos de millones de individuos, una economía solamente puede competir en la medida en que una economía europea, en la medida en que seamos capaces de avanzar en la integración. En este sentido, normalmente se ha dicho que Europa no ha sido capaz de avanzar hacia una mayor integración por una razón fundamental, que es la no existencia de un demos europeo, es decir, de un pueblo que se reconozca a sí mismo como pueblo europeo. Y aunque es así, yo me gustaría acabar con un cierto optimismo. La crisis puso sobre la mesa muchas diferencias entre europeos, incluso consiguió enfrentar a los europeos, pero como hay que también saber ver las oportunidades que hay en todas las crisis, creo que también sirvió de algún modo para espolear la emergencia de ese demos, ese pueblo europeo. Y tiene que ver con que de repente un día los españoles nos descubrimos siguiendo de forma apasionada las campañas electorales en países que hasta hacía poco nos habían importado más bien poco, ¿no? Es decir, yo recuerdo cómo se siguieron con mucha expectación las elecciones en Austria, entre un candidato de extrema derecha y uno verde, cómo hemos seguido las elecciones en Holanda, en Francia, el Brexit. ¿Cuántos de mi generación no querríamos poder haber votado en un Brexit, ¿no? Para decidir la continuidad de un país que ha sido el país de mucha gente de mi generación, que ha sido también el país en el que yo he residido durante un año? Y en ese sentido creo que todo esto ha servido para que de algún modo empiece a emerger una cierta conciencia europea. Y eso puede ser una oportunidad. Hace unos días se debatía sobre la posibilidad de que un candidato francés, que es Manuel Valls, protagonizara la candidatura de un partido a la alcaldía de Barcelona. Bueno, más allá de quién es el candidato y quién es el partido, significa que también esa conciencia, no solamente de los electores, sino con respecto a los líderes políticos, es capaz ya de traspasar fronteras. Ya empezamos a pensar que líderes políticos, no necesariamente españoles, pueden ser candidatos en elecciones, digamos, domésticas o nacionales. Eso también es ir un paso en la dirección de la integración europea. Y creo que estas son las notas optimistas con las que podemos quedarnos. Muy bien. Rodrigo. Sí, bueno, yo creo que no voy a ser tan optimista. Por una razón, porque en realidad el problema de la Unión Europea tiene que ver fundamentalmente con que, como cualquier economista sabe, y lo dicen prácticamente todos, lejos de que tenga una singularidad muy específica y tenga que ver con el buen talante de los europeos o alguna cuestión, tiene que ver con que es una unión monetaria, o sea, es un sistema que tiene una unión monetaria sin tener unión fiscal, ni unión política, ni tampoco ningún mecanismo claro para hacer transferencias entre países, y eso es un problema. Eso genera muchos problemas, entre ellos pues, que se van aumentando las desigualdades entre los distintos países, que hay países como el nuestro que queda de alguna manera relegado a tener una posición en la división del trabajo europea claramente pues, subordinada o subalterna frente a, por ejemplo, el centro, que en este caso sería Alemania, Holanda y demás países de Centro Europa, y eso necesita medidas para solucionarse muy prácticas y que son viables en el corto plazo, que tienen que ver con que haya pues, un presupuesto común de la Unión Europea mayor, que se avance en el Banco Central Europeo, no tenga simplemente como objeto político, como objeto fundamental una variable macroeconómica como la inflación, y se preocupe por el pleno empleo y se preocupe, o sea, son cuestiones básicas en las que creo que se podrían poner de acuerdo no solamente gente de distintas naciones, sino gente de distintas ideologías. Que un liberal sensato, si Macron fuera realmente un liberal sensato que quisiese cambiar y transformar la Unión Europea, tendría que estar de acuerdo con estas cosas, porque la experiencia histórica demuestra que lo contrario es un desastre y que acaba llevando a las naciones europeas a competir entre sí, y eso normalmente se ha visto en el siglo XX, por ejemplo, en varias ocasiones, termina necesariamente mal. En ese sentido, creo que habría que poner encima de la mesa la cuestión de que la Unión Europea es un sistema
tecnocrático, que está lejos de ser una democracia o de tener ninguna de las características que le damos a los sistemas políticos a los que le conferimos legitimidad hoy, y que eso es un problema grave que habría que solucionar, que quizá pueda dejarse para después, porque lo inmediato es estabilizar económica, social y socialmente la Unión Europea para que pueda tener un futuro compartido en pues, las próximas décadas. Cierras. Al respecto del demos europeo, es cierto que podemos encontrar fácilmente ideas compartidas, ¿no? Pero también encontramos grandes diferencias, por ejemplo, entre católicos y protestantes, ¿no? Hoy, por ejemplo, es un día en el que hablamos también del demos europeo, el día que echamos a los franceses de España, comenzamos a echar a los franceses de España, ¿no? Lo cual no es una muestra de unión, ¿no? Pero es parte de nuestra historia. Es decir, Europa también ha sido un montón de confrontaciones bélico-políticas continuas durante los últimos siglos, ¿no? De manera que si hay que buscar un demos europeo real, ¿no? en aquel en el que podemos estar casi todos de acuerdo, creo que el único en el punto en el que estamos de acuerdo es en este. En las últimas décadas hemos gozado de un nivel de libertades políticas imperfecto, pero mayor que otras épocas de la historia, y un nivel de bienestar económico imperfecto, pero mayor que otras épocas de la historia. Si acabamos con eso, que es lo que estamos haciendo, acabamos con el demos europeo. Y cada cual va a ir a buscar el camino por el que pueda vivir mejor. Cada país va a encontrar los aliados precisos para intentar vivir mejor, compitiendo con los demás de la manera que sea. Es decir, si acabamos con esto, se acaba Europa. Punto, ¿no? En segundo lugar, otra cuestión es, desde luego, ver cómo estructuramos la Unión Europea, ¿no? Para que deje de ser un instrumento que estabilice las cuentas financieras, ¿no? Y estabilice un poco más las vidas personales, ¿no? Que sería importante. Otra cosa es ver cómo establecemos mecanismos democráticos reales, ¿no? A la hora de gobernar la UE, y porque claro, si no, al final lo único que estamos haciendo es establecer un tipo de unión donde muy poca gente sale beneficiada, lo cual es absurdo para generar unión, ¿no? Bueno, es así. Y en tercer lugar, y es lo que comentaba antes, tenemos que ver cuáles son las posibilidades reales de la Unión Europea en un contexto geopolítico diferente. Es decir, cuáles son nuestras fortalezas, las debilidades que podemos aprovechar, dónde somos más frágiles y cómo podemos constituir una región realmente sólida que pueda garantizar el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Y sin esto, insisto, es decir, podemos hablar de cultura, podemos hablar de cosas compartidas, podemos hablar de los jóvenes, de la ilusión, del optimismo, pero al final lo único que estamos haciendo es establecer castillos en el aire. Bien, bueno, pues ya ha finalizado el último bloque, queda el último turno, digamos, para el coloquio, así que ya hay una palabra por allí. De tipo de debate, pero no he querido participar anteriormente porque tampoco va a ningún lado. Pero en este último ya es un poco exagerado. ¿Cómo es posible que vayamos a querer hacer, modificar, legislar, ni siquiera opinar de la Unión Europea si no somos capaces de arreglar nosotros mismos aquí nuestra propia nación? Es totalmente gratuito el pensar que vamos a opinar sobre Macron, que vamos a opinar sobre Alemania, que vamos a opinar sobre la Unión Europea, si no somos capaces de unirnos aquí para opinar en las dificultades tan tremendas que tenemos entre nuestras propias regiones, las autonomías, y no somos capaces de arreglarlo. Y resulta que estamos discutiendo sobre lo humano y lo divino de Europa. Creo que es un poco de reflexión, sobre todo para aquellas personas que están acostumbradas a opinar sin participar para nada, ni en el mercado laboral, ni en el mercado social, ni en el mercado económico. Buenas tardes. Sí. En el primer bloque, cuando hice una pequeña, digamos, comentario sobre lo que estaba diciendo, me congratulaba de que no hubiese salido la palabra crisis. Al final ha salido la palabra crisis, lo ha pronunciado Aurora, y además lo ha posibilizado, en el sentido de que las crisis pues tienen una manera un poco pues, de positivo en cuanto pues, es una oportunidad, o así por lo menos se ha planteado y es como se ha planteado el tema de las crisis, ¿no? En cualquier caso, yo lo que quería comentar en relación con lo que se ha señalado es que poner en valor el que
vaya a haber un posible candidato a la alcaldía de Barcelona con el señor Valls y verlo como positivo, pues la verdad que habríamos que hacernos olvidar entre todos, porque el señor Valls en este momento pues, es un personaje absolutamente desprestigiado en Francia. No lo quieren ni los socialistas, el partido al que pertenecía, no lo quiere Macron, que prácticamente no le ha dado absolutamente nada en el periodo de saber nada de él, y finalmente pues anda buscando un refugio y de pronto pues parece que ha encontrado esto en Barcelona. Hombre, decir que es un valor que una figura europea sea el candidato a una de las ciudades más importantes de España, pues no me parece, lo siento, no me parece un valor a destacar. Eso por un lado. Y por otro lado, ya que tengo la oportunidad, porque nunca he conocido hasta ahora todavía y así se ha presentado ahora un votante de Ciudadanos, me gustaría preguntarle directamente, concretamente a ella, porque así no lo ha dicho claramente, que qué opinión tiene de que se señale al Partido de Ciudadanos como una marca blanca del Partido Popular, y otros, incluso una parte importante de la población, lo consideren en determinados aspectos como un partido más a la derecha que el Partido Popular. Gracias. Desde la mesa se apeló a Macron como un posible dique de contención de populismos varios o como un contramodelo de las políticas populistas en Europa. Recuerdo que en los últimos meses hubo una declaración de Macron según la cual Francia debería comportarse como una gran startup. Entonces esto de alguna manera suponía romper con el modelo histórico republicano francés basado en los pilares de la libertad, la igualdad y la fraternidad, aunque solo fuera teóricamente, imponer en la centralidad de la agenda un modelo de humus económicos que se define por la maximización de beneficios y la reducción de riesgos, de inseguridades e incertidumbres. Es decir, está reduciendo a Francia y a la nación francesa a una empresa, por brillante que sean sus beneficios económicos. Entonces la pregunta que haría a los ponentes es si estarían de acuerdo o no con este lema, trasladándolo a España, que España sea una gran startup. Muchas gracias. Sí. Únicamente una cuestión. Me ha llamado mucho la atención que la ponente Aurora en un momento determinado elogiase a lo que es el horizonte europeo, la plataforma europea, como un elemento que nos llevará más allá, que nos servirá para superar la tentación populista y nacionalista. Me ha llamado mucho la atención porque ella misma se ha definido como votante de Ciudadanos, que de todo el panorama político español durante el último año ha sido el partido que más se ha caracterizado por una retórica populista en torno a una idea nacionalista. Una idea no como un marco de tanto convencer ciudadanos, sino definiendo siempre a un concepto muy esencialista de la identidad nacional. Bien, volviendo a Valls, yo creo que he dicho muy claramente cuando empezaba a hablar que no quería entrar a valorar el personaje, el candidato, si nos gusta más o menos, sino el hecho de que haya un candidato de otro país que pueda ser a su vez candidato en España. Es decir, que seamos capaces de construir un mercado de electores y también de representantes políticos europeos. Es decir, que no esté limitada la política en Europa por las fronteras. Es decir, es un síntoma bueno en el sentido de que podemos avanzar hacia una comunidad de electores y de representantes políticos común y, por tanto, más integradora, más europea. Alguien mencionaba también cómo podíamos hablar de Europa con la que teníamos en casa montada, ¿no? Yo bueno, estoy de acuerdo, pero también se ha hablado siempre tradicionalmente se decía frecuentemente que España era el problema y Europa era la solución. Bueno, ni lo uno ni lo otro, pero es verdad que la pertenencia a la Unión Europea nos puede ayudar a afrontar algunos de los problemas que tenemos planteados en el nivel nacional, no solo en España, sino los distintos países, los distintos Estados miembros. Yo creo al menos que Europa ha de servir a este fin. Alguien me preguntaba también, decía que era la primera vez que veía a un votante de Ciudadanos. Bueno,
No soy reptiliana, no tengo patas de cabra y tampoco quiero atropellar viejecitas ni matar gatitos. Quiero lo mejor para mi país y así lo quieren también la gente que conozco de Ciudadanos. Algunos de ellos tengo la oportunidad de trabajar con ellos, así que puedo asegurarlo de primera mano. Alguien me ha preguntado qué me parece que se diga que Ciudadanos es la marca blanca del PP o el partido del IBEX. Bueno, pues son eslóganes. Yo, claro, hoy, fíjense, Ciudadanos es líder de las encuestas, parece que nos va muy bien. Hace no tanto, pues éramos un partido emergente, un partido muy joven, en el que cada vez que querías hacer algo te decían, no hay dinero. ¿Cómo es posible que no haya dinero nunca para nada en este partido si somos el partido del IBEX? Bueno, pues, en fin, son eslóganes, ¿no? No se corresponde en absoluto con la realidad. La realidad es que hay una serie de gente que un día cree que, en Cataluña, cree que el PSC, que es el partido, digamos, con el que se inicia la discrepancia, no está dando una respuesta adecuada a la amenaza del nacionalismo. Se está siendo connivente con un nacionalismo que además tiene un sesgo de clase importante, un sesgo sociopolítico, un sesgo que perjudica a la clase trabajadora. El Procés tiene un sesgo de clase importante que no lo ha denunciado a la izquierda, creo, y es ahí como nace Ciudadanos. Yo, claro, ya decía antes, yo me he divorciado de los viejos partidos. Podía haber estado por Podemos. Generacionalmente es cierto que Podemos podía haber sido mi partido. Lo que pasa es que yo no quiero la ruptura del sistema. Yo creo que el sistema es perfectible, el sistema es reformable. Creo que lo verdaderamente revolucionario es el reformismo, como dijo un líder político socialista. Y bueno, por eso mi opción no es Podemos, porque no quiero la ruptura del sistema, porque no quiero el desprestigio de las instituciones, porque quiero mejorarlas sin demolirlas. Pero bueno, no sé si he respondido a todas las preguntas. Bueno, si te queda alguna en el tintero, no te preocupes, que luego podemos a lo mejor. Sí, cualquiera de los dos. Tenéis un poquito más de tiempo que las veces anteriores, ¿vale? Quedan 10 minutitos más o menos. Vale. Bueno, pues a ver, en primer lugar, sobre la cuestión de debatir sobre lo divino y lo humano, y que debería ser como la cuestión nacional y la Unión Europea, creo que es urgente y necesario que se discuta más y mejor sobre la Unión Europea y sobre Europa en España, por una razón. Primero, porque nunca y espero que no solucionemos nuestras cuestiones domésticas. No sé de qué manera las solucionaríamos en una democracia pluripartidista, en la que lo normal es que haya opciones distintas, haya conflicto de ideas y de posiciones, para luego ir a discutir a Europa. De hecho, es probable que esté de acuerdo con muchos ciudadanos europeos que no son de mi país en muchas cuestiones antes que con ponerme de acuerdo con todas las personas de mi país, lo cual sería un proceso que no tendría fin. Además, creo que es importante porque las élites nacionales, y particularmente las élites españolas, suelen quitarse mucha responsabilidad de las cuestiones que afectan al país, tirando la pelota a Europa. Esto es una cuestión que necesariamente es así por los tratados europeos, o por Bruselas, o por Frankfurt, o por Banco Central, cuando muchas veces no es así, y claramente lo que están haciendo es coartar evitar que se discuta, evitar que se produzca la discusión y evitar asumir las responsabilidades que deberían por las decisiones políticas que han ido tomando, que han favorecido, como decía antes, un proceso de vaciamiento de la democracia política y del Estado social, en este caso en nuestro país, que siempre ha sido bastante débil. Respecto a la cuestión de si me parece que el lema de Macron aplicado a España sería una buena realidad, bueno, me parece que el lema de Macron expresa, difícilmente se podría expresar de manera más pura la ideología dominante actual, ¿no? Que es que pensar que se puede convertir un país en una startup que al fin y al cabo es una empresa digamos moderna, innovadora y que supuestamente estaría hecha por unos jóvenes brillantes en un garaje. Es una idea totalmente disparatada que no tiene nada que ver con la realidad y que, bueno, pues no sé si Ciudadanos le gusta tanto como Valls,
pero me parece que claramente es problemática, porque los estados, como antes también decía mi compañero, los estados modernos democráticos se caracterizan por basar su legitimidad, ¿no?, en la consigna revolucionaria de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, y las empresas pues no lo hacen, y mucho menos las estatales. Respecto a los partidos, ¿no?, porque bueno, yo me estuve militando en Podemos y fui miembro de Podemos durante los últimos 4 años, lo abandoné recientemente. No es importante esto aquí, así que no voy a playarme en esa cuestión, pero sí que me parece importante decir que, hombre, que Podemos, lejos de querer la ruptura con el sistema, en el mejor de los casos quiere una reforma pequeñita, o sea, que se caracteriza por ser un partido reformista en un sentido bastante básico de la palabra, que es tratar de que unos mínimos sociales se cumplan en este país, que se cumpla la ley, que haya una refundación del pacto social y que, lejos de querer tomar el poder por asalto o acabar con algunas cuestiones que supuestamente estarían en riesgo en España, es un partido que se caracteriza, ya digo, por tener un programa socialdemócrata asimilable al que podría tener la socialdemocracia europea pues, en los años 60 o 70. Un poco por terminar por donde empezamos, ¿no? Hemos empezado con el emprendimiento de sí y acabamos con el emprendimiento nacional, ¿no?, que es un poco lo de Macron, ¿no? Entonces, vamos a ver. Te digo, me llama un poco la atención el debate porque al final pues, hablamos de España, de Unión Europea y tal, y entonces cada uno va tirando hacia su lado, ¿no? Entonces dices, España sí, bueno, sí, pero Ciudadanos ¿qué?, ¿no? Y Valls y tal, pero vosotros ¿qué hacéis?, ¿no? Y entonces yo, no, pero mejor eso que Podemos, que sus antisistemas y tal, ¿no? Bueno, yo creo que es momento un poco también de salirse de ahí y empezar a pensar de verdad, ¿no?, en problemas bueno, que van a ser serios, que, insisto, estamos en un contexto muy complejo, complicado y tal y cual, a partir del cual vamos a tener que dar soluciones, y las soluciones políticas no van a ser las principales, pero van a ser importantes. Con lo cual, el tipo de ideas que se manejen y hacia dónde vaya España, hacia dónde vaya Europa, van a ser muy importantes. Por lo tanto, prefiero que hablemos de ideas, que no de personajes en concreto, de estrategias electorales, que bueno, ya, quiero decir, si la mesa hubiera estado conformada por un representante de Ciudadanos, uno del PP, uno del PSOE, pues tendría mucho más sentido, ¿no? En segundo lugar, ¿no?, respecto de lo del opinar aquí, de lo divino humano, bueno, quiero decir, nos han invitado para opinar, es lo que hacemos. Podríamos habernos callado, pero ya sería más aburrido, ¿no? Pero sobre todo, yendo al problema de fondo, ¿qué pasa con España? Es decir, efectivamente, ¿qué ocurre con España? ¿Qué España? Es decir, el 50% de las acciones del IBEX de las empresas españolas ya no son españolas. Las empresas españolas se han vendido, las fábricas se han ido fuera. La España interior es un páramo formado por un montón de gente mayor que cobra la pensión y 4 personas que les dan servicios, ¿no? ¿Qué desarrollo tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Esas son preguntas esenciales que tenemos que plantearnos, ¿no? Tenemos además el problema de Cataluña, pero centrar el debate sobre España en los catalanes se quieren ir, ¿no? O sea, excluir todo lo demás me parece una visión reduccionista. Mi postura, obviamente en un contexto donde te hace falta fuerza, donde te hace falta una posición de país sólida, cualquier posición que tienda a debilitar la unión de ese país va a ser negativa, ¿vale? Y por lo tanto no entiendo bien el problema catalán, más allá de pensar que en un momento determinado ellos han creído que yendo solos les va a ir mejor en el futuro, lo cual es falso. Cataluña no tiene petróleo, no tiene uranio, no tiene tal, lo único que tiene son 4 núcleos un poco más productivos de pequeñas empresas y sol y playa y Barcelona. Bien, en ese contexto no compites en el mundo, no compites. O sea, puedes pensar que tienes aliados de que allá, pero no los tienes. Bueno, una salida a Cataluña lo único que hace es perjudicar a los catalanes y perjudicar a los españoles, ¿vale? Ahora, vuelvo al problema de fondo. Vamos a empezar a pensar España solo desde... Porque al final España se ha reducido a esto, a pensar en, bueno, es que si como estos se quieren ir, nosotros sacamos la bandera y somos más españoles, no. Es decir, España tiene problemas serios y es momento de enfocarlos en global, ¿no? Y empezar a plantear qué futuro tenemos y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y no solamente hablar de los separatismos, Cataluña, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, no te contesto rápido, es mi opinión. Creo que España se está intentando impulsar cambios en España a partir de las élites europeas, especialmente las élites globales, quieren hacer reformas en el sentido que puede hacer la Macron, y el PP no puede hacerlas porque es un partido suficientemente desgastado como para poder no tener iniciativa parlamentaria. No tiene socios, no tiene apoyos. Bien.
Con lo cual creo que el cambio que va a ocurrir, ¿no?, del lado de Ciudadanos, y Ciudadanos en un momento determinado apoyado por el PSOE, va a ser más simpático para ese tipo de acción que Bruselas quiere que España realice. Porque si tienes una mayoría y tienes una cierta estabilidad, puedes impulsar las reformas que creen que son necesarias para que España vaya bien. Eso es un análisis, no es mi opción preferida, ¿no?, y es de alguna manera mi previsión, que creo que no se va a separar mucho de la realidad, ya veremos, ¿no?, pero es mi previsión. Bien, pues con eso ponemos punto final. No sin antes recordaros que si os apetece haceros socios de esta casa, ¿no?, de la cultura gijonesa, disponéis de unos folletines a la salida, unas papeletas, ¿no? Agradeceros vuestra asistencia a todos los presentes y también a los ponentes, y hasta la próxima.